José, ya se te aprecia. Bien, Puedes iniciar. gracias. Muy bien. El ciclo de producción de las gallinas ponedoras hoy en día es un ciclo extenso debido a que por mejoramiento genético las gallinas pueden llegar a tener 100 semanas de vida y en producción. Entonces, hay todo un reto técnico para poder ser eficientes y tener un manejo eficaz de la gallina de postura. Revisamos la semana pasada todo lo que son los puntos estratégicos importantes en el levante. Un buen levante de pollitas se puede malograr con un mal manejo en la etapa de postura. Un mal levante de pollitas, su daño es irreversible arreglarlo durante el manejo de postura. Fíjense esos dos conceptos. Lo que hace mal en la etapa de levante no le va a dar un buen lote de ponedoras. Y lo que hace bien en la etapa de levante puede arruinarse durante la etapa de postura. Puede no llegar a su performance. Entonces, vamos a revisar qué variables son importantes para asegurar el éxito de la producción en la etapa de postura. Cuando se termina la etapa de cría y recría, las pollitas enfrentan un periodo crítico estratégico. Si pasa, el levante se termina a las 14 semanas o 15 semanas y luego se pasa a la etapa, a las granjas de producción, el lote. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que estamos en una etapa de transición, un estrés de traslado, un cambio de ambiente, y tenemos que recordar que las pollonas todavía siguen creciendo, sigue su levante y debe continuar los pesos semanales hasta las 32 semanas, mínimo, semanalmente. Entonces, el monitoreo de pesos promedios y uniformidad hay que continuar realizándolo. El programa de nutrición y alimentación se hace más estratégico en esta etapa. Y nos interesa también enfocar la producción de huevo, porque tenemos que lograr pic de producción y persistencia de la producción. Tenemos que ver el peso del huevo, la calidad del huevo, la mineralización ósea y la cáscara. Y qué manejos podemos realizar en el ambiente cuando enfrentamos estrés de calor y cómo el programa de luz es una herramienta muy útil para lograr buena producción de huevos. Con todo esto, el manejo zootécnico tiene que ir protegido la granja, el lote, con lo que es bioseguridad, sanidad y al final lo que es inocuidad alimentaria para el consumidor final. Entonces, nosotros recibimos un lote de ponedoras que potencialmente deben producir, según la edad para que realicen la saca, entre 400 a 500 huevos por ciclo de postura. Esta es la responsabilidad técnica de los profesionales. La transición de 15 semanas en adelante, debemos llegar como una pollona con buena conformación. La buena conformación significa un peso adecuado y una uniformidad adecuada. ¿Qué peso? 1,450 kg y con una uniformidad del 90%. Ese es un peso adecuado a una pollona de 15 semanas. Y tiene que seguir creciendo la pollona hacia las 32 semanas y tiene que seguir incrementando el consumo de alimento desde 75, 78 u 80 gramos hasta llegar a 110 o 115 gramos de alimento. Igualmente,
la producción de huevos es en un incremento en corto tiempo, de 18 semanas a 26 semanas, debemos lograr el pico de producción. Y el peso del huevo igualmente. Si empieza con 48 gramos, podríamos estar hacia las 26, 27 semanas con algo de ya 58 a 60 gramos de peso en el huevo. Entonces, esta etapa es crítica. Si no la sabemos manejar, si no tomamos las correcciones adecuadas después del traslado, podemos tener problemas con las ganancias de peso, con los consumos de alimentos, y esto va a traer problemas. Entonces, hay que hacer una sincronización, como lo vamos a ver adelante. El desarrollo de la masa muscular de la pollona debe estar con una pechuga bicóncava, o biconvexa, que diga, biconvexa, y debe tener desarrollo de reserva de tejido graso abdominal. Pero más o menos 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros de grasa abdominal, no significa un exceso de grasa. Entonces, lo ideal es estar en un desarrollo, en una escala, en el número 4, una pollona de 15 semanas de edad, 16, 17, 18 semanas. Entonces, no una pollona engrasada que tenga un panículo de grasa penduloso en el abdomen. Eso no es conveniente. Las curvas de peso estándar de 15 semanas en adelante lo tenemos en la guía de manejo de cada línea genética. En el lote pueden haber aves con bajo peso y pueden haber aves con alto peso. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver a las 15 semanas es qué uniformidad tiene el lote. ¿Qué uniformidad? 90 óptimo, 85 aceptable. Si tiene menos de 85, entonces ha tenido problemas en la etapa de levante y hay que revisar por qué. Entonces, tenemos que tener una buena reserva de tejido, la reserva de grasa para enfrentar el ciclo de producción, el pico de producción, y también reserva de glucógeno en el hígado. Hablando del hígado, el hígado es un órgano muy importante para tener la producción de huevos y para tener la calidad de cáscara. Los pesos corporales que nosotros revisamos la semana pasada fue la semana 1, 5 y 12, y ahí están los pesos de 2X, 10X y a las 12 semanas 1100 gramos. A las 15 semanas podemos estar con 1350 gramos de peso. Para las 18 semanas, 1560 gramos de peso. Hacia las 26 semanas ya tenemos un incremento de peso a 1860 gramos. Y hacia las 35 semanas llegamos a los 2 kilos de peso por cada gallina ponedora. Entonces se puede ver el fuerte incremento de peso en 8 semanas, de 18 a 26 semanas. Y a las 18 semanas debemos estar en producción con los lotes, de acuerdo a tabla. A las 22 semanas, desde la semana 18, 7% de producción. A la semana 20, 58% de producción. Esto se logra cuando se tiene pesos adecuados en el levante y buena uniformidad durante toda la etapa de levante, para poder llegar en 20 semanas a 58%. Muchas realidades de granjas es que a esta semana no llegan a estos estándares por los problemas de la etapa de levante. Pero estos son los retos que tenemos que enfrentar para una gallina de ciclo largo. Pico de producción 96%, semana 26, semana 30,
continúa la persistencia a la semana 35 con 95%. ¿Cuántos huevos por ave alojada debemos tener hacia la semana 20? 7 huevos por ave alojada. A la semana 22, 19. A la semana al pico de producción, consumo del alimento, de las aves. Una fórmula de 88 gramos, una fórmula de 97 gramos, una fórmula de 105 gramos, tiene diferentes perfiles de aminoácidos en la proteína ideal. Y esta es la etapa crítica de ensamble para empezar el ciclo de producción. Entonces, ahí hay unas reformulaciones constantes. Cuando llega al pico de producción y empieza la fase 1, entonces ya son fórmulas estandarizadas que se usan por 10, 12 semanas o 15 semanas, depende del manejo nutricional de la empresa. Entonces, pero en esta etapa sí es muy dinámica la formulación. Acá se puede ver el incremento de 97 a 113 gramos, en el caso de semana 20 a 26. Es un incremento muy regular para una pollona. Entonces, nuestras aves tienen que consumir el alimento. Para que consuman el alimento, tienen que consumir el agua. Tenemos que darle calidad de agua, abastecimiento de agua en las tuberías, el flujo de agua. Si le damos 60 mililitros o 70 o más de 70 en buena hora, para que los alimentos puedan tener a disponibilidad el agua. En cuanto a la energía, también tiene un incremento de 260 kilocalorías a las 20 semanas. Podemos llegar a 310 kilocalorías al pico de producción. Esto está relacionado con la temperatura del ambiente. Si estamos en zona fría o si estamos en época de calor, los niveles varían, la demanda o los requerimientos de energía se hacen en base al factor de temperatura, al peso de las aves, al consumo de alimentos. Entonces, por lo general, lo mínimo recomendado 310 kilocalorías. Hay empresas que llegan a 320 kilocalorías y algunas en épocas de invierno han llegado hasta 330 kilocalorías de energía. El aminoácido director para la proteína ideal es la lisina, y esta es la que más va de acuerdo a una relación, a una proporción de aminoácidos. Vamos incrementando de 672 miligramos hacia un pico de producción con 820 miligramos. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes en la parte nutricional, nosotros en la parte del consumo de alimentos. La responsabilidad del manejo nuestro en campo es que las aves consuman el alimento. Entonces, el alimento tiene que ser de calidad con materias primas. El maíz, la torta de soya, y el primer antinutriente que afecta la postura y la calidad de cáscara son las micotoxinas. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta en calidad de alimento.
Entonces, importante poder tener evaluaciones de los secuestrantes de micotoxinas que utilice la empresa en esas etapas de producción o de transición de ingreso a la producción. Porque se tiene que proteger el hígado, se tiene que proteger el sistema, el crecimiento de las aves, el consumo de alimentos. Entonces, el periodo crítico de 18 a 25 semanas, 26 semanas al pico de producción, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes del peso corporal, el peso de huevo y la producción de las aves. Entonces, tenemos una carga fisiológica alta. Por eso te decimos que las gallinas están en un estrés. Esta es la etapa de estrés. Y hay inmunosupresión. Entonces, es la etapa delicada de la gallina ponedora para llegar al pico de producción. Tenemos raciones de prepico. Acá al lado derecho pueden ver la dieta 1A, 1B y 1C. Están justo en la curva ascendente hacia el pico de producción. Estas son raciones especiales que llevan niveles de aminoácidos más elevados, 1A, 1B y 1C. La idea es poder hacer un buen pico de producción. Y luego ya siguen las raciones de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que se manejan de acuerdo al nivel de producción del lote y se manejan de acuerdo al peso promedio de huevo. Se va regulando porque no queremos tener huevos demasiado grandes. Tenemos que ir regulando los aminoácidos azufrados, metionina, metionina-cistina. Se tiene que ir regulando lo que es colina. Se usa la colina, los niveles de ácido linoleico en el aceite de soya. Entonces, porque el mercado peruano no requiere huevos muy grandes, por ejemplo, en la zona norte. Pero existen zonas donde si quieren y pagan más por un precio por el huevo más grande, ¿no? Donde venden por cajones o por docenas. Entonces, la fisiología de las gallinas, nosotros lo tenemos que tener como el Padre Nuestro, desde 1 a 25 semanas. Las primeras 5 semanas vimos la importancia del desarrollo del sistema digestivo, del sistema inmunitario, y explicamos ya en qué consiste y cómo se maneja todo esto. Entre las 5 semanas en adelante es el hueso cortical, que es el esqueleto, el desarrollo del esqueleto, y la masa muscular. Todo eso viene hasta las 12 semanas, tenemos 90% del desarrollo de la collona en el tamaño, y hacia las 15 semanas entramos a la zona de transición con un peso de 1,350 kg. En adelante viene el alimento de pre-postura, como un paso inicial, un paso intermedio de menos de un calcio, de un carbonato de calcio fino hacia un carbonato de calcio grueso. Y empezamos a usar niveles de calcio de 2,5 a 2,7% en las raciones y se usa en las semanas 16 y 17 para poder formar el hueso medular. Eso es importante. El consumo del alimento no debe seguir creciendo. La gallina debe tener conformación, lo que hablamos, el fleshing de la gallina, el desarrollo muscular a nivel de la pechuga, la grasa abdominal y la grasa subcutánea debe tener para enfrentar como tejido de reserva la demanda para los picos de producción, para la persistencia de producción. Y en todo esto hay un desarrollo fisiológico del sistema reproductivo, todo el sistema reproductivo de la gallina y todo el sistema hormonal, que son proteínas. Entonces, todo esto es un cambio que se da en las gallinas y que nosotros tenemos que sincronizar la entrada a la producción de la forma eficiente, con pesos adecuados, consumos de alimentos y usar los programas de luz
que lo vamos a ver más adelante, pero este es más o menos el criterio fisiológico que debemos tener presente nosotros. Entonces, el crecimiento de la ponedora, como le dije, no es lineal y continuo, son por etapas, de acuerdo a la edad. Hay las demandas de desarrollo de hueso medular, muy importante como reserva de calcio para la formación de la cáscara. La grasa reserva para la producción de huevos y la persistencia de huevos. Y todo lo que es el sistema reproductor de la gallina para la producción de huevos. Entonces, de 15 a 35 semanas, la gallina sigue su crecimiento, su desarrollo y su ingreso a la producción eficiente va a depender del manejo que nosotros hagamos. Esto es el hueso cortical en la foto y tenemos el hueso medular. Si tenemos huevos en fárfara y no tenemos el hueso medular, podría ser porque no hemos usado la dieta prepostura y hay una deficiencia de mineralización de los huesos y una deficiencia en la dieta también, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Inicialmente, en algunos lotes, se puede observar que existen huevos en fárfora, pero no se trata de un problema de síndrome de baja de postura, ¿no? A menos que tengamos serios problemas más adelante también a los picos de producción. Pero la importancia del hueso medular es que la cáscara se forme como la reserva del calcio que esté en el hueso medular. Los 2.2 o 2.25 gramos de calcio que requiere la formación de la cáscara del huevo está en el alimento. Teóricamente, todo debe salir del alimento, pero vamos a ver más adelante cómo se absorbe. Aquí tenemos un 4% de calcio en la dieta, en un consumo, de ejemplo, de 100 gramos, quiere decir que hay 4.000 miligramos de calcio. 55%, 2.200 miligramos, se va a la cáscara de huevo. 55% del calcio. 20% se va para la yema y la albúmina, ¿no? Y a la mineralización de los huesos, solo 100 miligramos. Y también se elimina una parte por las heces. Entonces, esta es la forma, y vean la importancia del calcio en el suministro para obtener calidad de cáscara a través del alimento. El calcio es importante por el carbonato de calcio que se use, la cantidad de calcio que tenga, determinado por análisis, y la solubilidad que tenga esa fuente de calcio para que aporte en absorción, en digestibilidad, ¿no? La cutícula es la parte más externa de la cáscara del huevo, protege para que no ingresen, no se contamine, y luego, para evitar la rotura del huevo, existe una estructura como una especie de amortiguador en la estructura de la cáscara, que son los palizades, ¿no? Esto de acá, en la foto se puede ver cómo es la estructura de la cáscara, y esto es clave para una gallina de largo ciclo. Es importante tener la cáscara de huevo para una gallina que va a estar hasta las 90, se están vendiendo gallinas de 90, 95 semanas actualmente en el mercado peruano. Entonces, esta es la estructura, que lo que mostrar. Y la formación del huevo en la gallina ocurre fisiológicamente un huevo cada 24 horas. ¿Dónde se forma la cáscara? En el útero o la vagina o en la cámara calcígena. Allí el huevo permanece 18 a 20 horas y ahí se forma, se agrega las glándulas de calcio, el calcio que llega vía sanguínea a las glándulas y ahí se forma la cáscara.
Entonces, es muy importante que este aparato reproductor de la gallina esté protegido eh, con buenos programas de vacunaciones, que las gallinas estén libres de problemas sanitarios que afecten el sistema reproductor, ¿no? Por ejemplo, mala calidad de cáscara vamos a tener si tenemos micotoxicosis. Mala calidad de cáscara vamos a tener si tenemos problemas respiratorios, virales o bacterianos. Afecta la calidad de la cáscara, ¿no? Entonces, más o menos ese es el concepto de dónde se forma y por qué tiempo la cáscara de huevo. Y esto es importante, el tamaño de las partículas del carbonato de calcio. El carbonato de calcio, de acuerdo a la edad, se maneja y de acuerdo al consumo, un nivel de porcentaje de calcio y un nivel de fósforo disponible. Hoy en día se está hablando de fósforo digestible. Nosotros en el Perú todavía no lo usamos. En Europa están usándolo, en España, el concepto de fósforo digestible. Nosotros trabajamos con fósforo disponible. La proporción de calcio fino con calcio grueso son el carbonato que el promedio tiene de 2 a 4 milímetros. La piedrita tiene de 2 a 4 milímetros. Y el calcio fino tiene debajo de 2 milímetros. La proporción varía 35-65%, de 38 a 48 semanas, de 17 a 37 semanas, 40-60%, 40 de fino y 60% de grueso, de 49 a 62 semanas, de 30% a 70%, y arriba de 70 semanas, 25% de fino y 75% de grueso. Lo que queremos es que el calcio quede retenido en la molleja, en el intestino, para poder ser absorbido de forma lenta y pueda aportar el calcio durante las 20 horas que va a permanecer en el útero donde se forma la cáscara. Entonces, las gallinas cuando van envejeciendo son menos eficientes y cuando están jóvenes son más eficientes, ¿no? En la formación de la cáscara a nivel del útero. Es un ejemplo, lo mismo, como el calcio fino y el calcio granulado, y con un control, un laboratorio de control de calidad. Tenemos, si la cáscara es importante, si nuestro negocio es vender huevos, tenemos que enfocar que la cáscara de huevo reciba un aporte eficiente de calcio. Entonces controlemos la solubilidad, la digestibilidad de ese carbonato de calcio y realmente el contenido de calcio con los análisis en los laboratorios respectivos, ¿no? ¿Qué más? La cáscara de huevo tiene dos macrominerales. Tenemos los fosfatos inorgánicos. Y existen diversos fosfatos inorgánicos en el mercado peruano. Tenemos fosfatos monocálcicos, fosfatos dicálcicos, fosfatos monodicálcicos y fosfatos tricálcicos. Cada uno de estos fosfatos tiene diferentes niveles de digestibilidad y de aporte como fósforo disponible. Hay que tomar en cuenta, unos son de mayor solubilidad a nivel intestinal y otros son de menor solubilidad. Entonces, hace la diferencia entre uno y otro. Estos datos los pueden obtener de las tablas de nutrición europeas de FEDNA y de INRA. Tenemos minerales orgánicos que también revisten importancia en la calidad de la cáscara, el zinc, el cobre, el hierro, manganeso, como algunos minerales orgánicos de importancia para la calidad del huevo interna y la calidad de cáscara. Y también usamos enzimas, las enzimas quitasas de última tecnología, y hay aportes y liberación de fósforo no físico. Y ahí hay que tener criterio para que usando altas dosis no causar
deficiencias de aporte de fósforo. En esto hay que tener cuidado y criterio. Entonces, en cuanto a una experiencia de fosfatos, usaron una fuente de fosfato no válida y no de marca, pero era una fuente de fosfato que ofrecieron en el mercado y la producción se vino abajo entre 10 a 20%, y la calidad de cáscara se desmejoró en color y empezó a haber huevos en fárfara en toda la granja, solo por haber cambiado a un fosfato no garantizado que apareció en el mercado por un menor costo. Y eso salió muy caro hasta que se dieron cuenta que el problema se detectó que era la calidad de ese fosfato, no garantizado, no comercial, no respaldado, ¿no? Por eso es importante usar fosfatos inorgánicos respaldados con los trabajos laboratoriales y por la información de las tablas de nutrición y las enzimas también, no exagerar en los aportes de fósforo y tener márgenes de seguridad. Entonces es importante hoy en día en la gallina de largo ciclo las interacciones de la nutrición con un concepto que se llama nutribiosis. La nutribiosis significa una interrelación entre la nutrición, el microbioma intestinal y la función intestinal y del sistema inmunológico. Así, hoy día es el concepto de la nutrición, ha cambiado. Es la fisiología del ave intestinal, que es la fábrica de las aves, la que transforma la materia prima de los alimentos balanceados en carne y en huevos. Y esto es un cambio, por eso que hoy en día hablamos ya de los minerales orgánicos, hablamos de los prebióticos, de los probióticos, de los simbióticos, de aceites esenciales, de ácidos orgánicos. Todo esto tiene que ver con lo que se llama la calidad del sistema intestinal. O sea, esto es la salud intestinal. ¿Cuánta masa de huevo produce la gallina? La gallina de 18 a 22 semanas, a 23 semanas, tiene casi 0.9 kilos de masa de huevos. Hasta las 25 semanas, 1.6 kilos. Y hasta las 32 semanas, que es la etapa de transición de entrada al ciclo de producción, 4.2 kilos de masa de huevo. Fíjense, ya le sacó al doble del peso de la gallina. La gallina está pesando 1.800 a 2 kilos de peso y la masa de huevo que está produciendo es mayor a 4.2 kilos. Fíjense cómo esa máquina biológica, toda la demanda que tiene para la producción. Entonces, esto es hay que tomarlo en cuenta, la producción de la masa de huevo. El programa de luz es importante en los ciclos, en la producción. Nosotros ya conocemos cómo se activa la retina o los fotorreceptores que hay para la luz a través de los ojos o del cráneo de los animales. Tenemos la glándula pineal, donde están los fotorreceptores, y también se encuentra en la glándula pineal el reloj circadiano, donde se trabaja, donde se activa la serotonina, la melatonina, y luego tenemos el hipotálamo, como un fotorreceptor encefálico profundo, donde se forman las hormonas generadoras de gonadotrofinas. Y esas van a activar, bueno, son liberadoras, pasan al hipotálamo, a la hipófisis anterior y estimulan la liberación de las hormonas folículo estimulantes y luteinizantes, y ocurre la madurez sexual. El concepto es que se debe manejar la producción imitando la naturaleza y la estacionalidad.
La regla de oro en el manejo de luz es que durante la etapa de recría no aumentar la luz. Nosotros tenemos que hacer fotosensibles a las aves. No debemos aumentar la luz. La luz es decreciente rápido hacia cuatro semanas, un decreciente intermedio hacia 9 semanas y un decreciente tardío hacia 12 semanas. ¿No? Y el otro concepto de oro en el manejo de luces, no reducir la luz en la etapa de postura. Si vamos a trabajar con programa de luz, 12 horas luz natural, más 4 horas luz artificial, 16 horas en total, eso siempre tiene que tener desde el momento que quedó instalado, porque si no, afectamos el juego hormonal y la producción de huevos cae. Entonces son reglas que hay que respetar porque se toma en cuenta la fisiología de la gallina. Entonces, cuando ingresa la pollona y se va a hacer gallinas, tenemos que estimular el fotoperiodo. El fotoperiodo se estimula 1 hora como golpe de luz. El primer golpe de luz, la primera semana. Si tenemos 12 horas de luz natural, nos vamos a 13 horas por luz para poder dar el shock de estimulación. Y en forma gradual se va a ir incrementando semanalmente y repartido entre el anochecer y el amanecer en periodos de 15 minutos por cada semana, hasta completar las 16 semanas. De tal manera que tengamos 2 horas al anochecer y 2 horas antes del amanecer. Eso es, y eso se maneja con un timer para que se prende y se apaga, y algunos están usando dimerizadores para asemejar el anochecer y el amanecer, ¿no? Entonces, esto es más o menos los criterios del programa de luz. Entonces, la fuente de iluminación es natural y es artificial. Así manejamos. Por experiencia, le puedo comunicar que existen granjas donde no usan luz artificial y por la cercanía en el norte a la zona ecuatorial, logran tener persistencia de producción, logran picos de producción muy aceptables y son empresas importantes de la zona, ¿no? Entonces, pero hay otras empresas que sí tienen establecido el programa de luz natural más luz artificial y aseguran, buscan eficiencia, eficacia de sus programas, ¿no? La luz tiene que ser de longitud de onda alta, la luz cálida, para estimular la madurez sexual a través del hipotálamo y se liberen las hormonas reproductivas. La luz cálida y la luz es de 650 nanómetros en cuanto a su onda, y la longitud de onda azul-verde es luz fría, y esta interesa en el crecimiento o en los pollos de engorde, ¿no? Y tiene un efecto estimulatorio del sistema inmunológico y calma a las aves. La onda azul-verde de 480, 560 nanómetros. Esto es lo que es para selección de la estimulación de la luz, de los programas de luz. Aquí están, ¿no? LED. Se usan poco LED hoy en día en la industria, porque son más económicos, tienen mayor durabilidad y trabajan mejor que las luces, de otro tipo de luces, ¿no? Entonces, tenemos LED, luz fría, la etapa de crecimiento, luz cálida, LED cálida para la etapa de producción. Predomina la luz amarilla, la luz naranja, y en la otra la luz azul, la luz verde. Las cortinas que se usan alrededor del galpón, si son cortinas azules, son para el levante de la pollona, porque esa es luz fría y no es la que nos estimula la producción de hormonas. La que nos ayuda es la luz, las cortinas amarillas. Entonces, son 2 colores de cortinas y nosotros queremos luz cálida para la etapa de producción. Eso hay que tomar en cuenta cuando se usan las cortinas en los galpones. Entonces, el LED es tiempo de vida más largo, ahorro de energía 85%, y
y la vida útil es de 50.000 horas y tiene un costo operativo bajo. Hoy en día en la industria todos están trabajando con focos LED. La intensidad de luz, cuánta luz, no requiere una intensidad muy alta. Con 20 luz es suficiente. Si nosotros ponemos 50 luz, puede causar nerviosismo y agresividad. Y hay que evitar eso en los lotes. Incluso se pueden usar cortinas ubicados en la zona lateral del eje longitudinal del galpón, en ambos lados, con polisombras, para poder permitir el ingreso de la ventilación, pero se genera sombras en las casetas abiertas para evitar problemas de, algunos se asocian con el exceso de luminosidad, como con el problema de los canibalismos, el picaje, ¿no? La histeria de los animales. Entonces, la intensidad de luz también tiene que cuidarse con la limpieza de los focos. Focos sucios tienen baja luminosidad, baja intensidad, menos luz. Entonces, eso es mantenimiento, eso es limpieza. Entonces, la regla fisiológica de iluminación para las joyitas, ya hablamos como es el programa, le dije que es de disminución, porque hay mayor secreción de melatonina, y la melatonina mantiene las hormonas generadoras de gonadotropinas y bloquea la hormona luteinizante. Pero cuando entramos a producción, necesitamos estimular para que haya madurez sexual, y incrementamos la luz como si fuera la primavera o mayor hora de luz, y en este caso baja la secreción de melatonina y se estimula la formación, la liberación de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, y la hipófisis anterior libera la hormona luteinizante y la folícula estimulante, se inicia la ovulación y ahí empieza el ciclo de postura, ¿no? Más o menos, que son las reglas fisiológicas. Entonces ya hablamos de la caída rápida, en la etapa de levante, moderada o lenta. Esto es lo que tienen los programas de luz. En el norte, muchas empresas tienen luz natural, 12 horas luz, y ponen programas de luz, grupos electrógenos, y van de 23 horas luz, 22 horas luz, 20 horas luz, 18 horas luz, así, hasta llegar a las 12 horas luz natural después de 4 semanas o 5 semanas, algunos hasta 6 semanas. Pero es decreciente, uno más rápido y otro más lento. Iluminación intermitente, esto en los galpones abiertos no se practica, la iluminación intermitente. Son la luz 2 horas al anochecer y 2 horas al amanecer. Más 12 horas de luz natural, tenemos las 16 horas. Y estos programas intermitentes sí se pueden aplicar en galpones cerrados, en galpones de ambiente controlado, ¿no? Entonces, es otra realidad. Y lo que en alguna oportunidad también se usa es la iluminación de medianoche, no para estimular la fisiología reproductiva hormonal, sino es para estimular el consumo de alimentos, para ganar los pesos, porque queremos que ganen peso las aves durante la etapa crítica del desarrollo del ingreso a producción. Efecto de la edad de estimulación, tiene una edad de estimular 15 semanas, 17 semanas, o sí tiene un impacto. Pero la edad de estimulación de luz, el programa de luz, se inicia con 1,450 kg a las 18 semanas de edad, el primer golpe de luz. Queremos una buena conformación de la gallina, un buen desarrollo de los sistemas, órganos reproductores secundarios, crestas, barbillas, pesos y formación de tejidos de reserva. El alimento. El alimento, la granulometría es importante
un promedio de 1200 micrómetros. Y esto se logra con una malla de 8 milímetros en el molino de martillo. Hay que hacer la evaluación con un tamizador para ver si tenemos los 1200 micrómetros como promedio. ¿Por qué es importante el tamaño de la partícula del alimento? Porque por la funcionalidad de la molleja. La molleja se contrae con más fuerza y estas mayores contracciones incrementan la motricidad en el tracto gastrointestinal, aumentando el movimiento del reflujo fundamental para mejorar la digestión y la absorción del alimento. Entonces, este es el director del flujo, reflujo, la molleja, y esto se estimula con un tamaño de partículas gruesas. Esto es más o menos lo que nos dan la línea genética, los tamaños que debería tener, y sugieren que debemos estar de 2 a 3 milímetros 30%, de 3 a 4, de 2 a 3 milímetros 30 a 40%, de 1 a 2 milímetros de 20 a 30%, menos de 1 milímetro un 15%, menor a 15%, y mayor a 3 milímetros un 10% o un 15%. Más o menos eso es la granulometría para aves en producción. Esta es toda la etapa de pico de producción, postura 2, postura 3, 4, 5. Tenemos la producción, estas son las tablas. Cada línea genética tiene su tabla. Y tiene sus performances, y tenemos que trabajar para poder lograr esos resultados. Entonces, en la etapa inicial, crítica, que empieza a las 18 semanas, trasladamos a las 15 semanas. Hasta las 17 semanas ya tenemos la madurez sexual, el crecimiento está dado, pero nosotros tenemos que entre las 17 y 18 semanas hasta las 25 o 26 semanas, tenemos que lograr un buen consumo, incrementar el consumo 110 o 115 gramos, ¿no? Y tenemos que llegar al pico de producción del 96 o 97%. Entonces, ese es el reto, la sincronización para que la gallina produzca eficientemente hasta la semana 90 o 100, para la cual genéticamente está desarrollada. Es el potencial genético. Esa es la etapa de transición que yo quise enfocar a ustedes como parte de lo que es el manejo de la producción. Entonces aquí, ya viendo la importancia de 16-18 semanas, la encarnación, la conformación de la ponedora y la producción. 96%, 26 semanas, 30, 35 semanas, y hay que tener cuántas semanas sobre el 95%, cuántas semanas sobre el 90%, va a depender de qué bien hemos hecho en nuestro levante, qué bien hemos hecho la etapa de transición al ingreso de la producción. Estos son la variación, porque no todo es perfecto, existen pesos diferentes y superpesos. Entonces, podemos ver con cuál trabajamos, con cuál no trabajamos, cuál conviene, cuál va a producir mejor. Entonces, aquí hay una tabla. Si eliminas una ave delgada de 1,320 contra una 350, una 450, o si eliminas una de 1,550, muy gorda, ¿cuál de ellas? Entonces aquí tenemos una tabla de pesos por semana, peso de huevo y porcentaje de producción y huevos acumulados. Entonces, a la semana 25, la de 1,320, 1,350 y 1,450 llegan a 96% de producción. A una masa de huevos de 44, número de huevos 44.8, 39.4, 32.2. Mejores número de huevos en 1,320 contra 1,350 y 1,450.
En el peso de huevos, 54 gramos, 58, 58. Las aves más pesadas tienen huevo más grande. Entonces, más o menos, esta es una tabla cómo responden las aves en la producción. Y es importante los pesos semanales de 15 semanas, sigue creciendo la gallina, sigan determinando la uniformidad y viendo los consumos y todo, porque sigue el levante de la pollota, sigue el levante de la gallina hasta las 32. Estos son los resultados económicos de lotes en Colombia y Argentina a 80 semanas de la gallina Highlight Bravo. Y pueden ver en Colombia 2 lotes y Argentina 2 lotes. Por mortalidad 2%, un lote bajo, por huevos alojadas 379 huevos, por relación además las variables que saca cada lote, el peso de huevo 63.78, el peso más huevo más grande en un lote 3, y cuánto consumió de alimentos, 109 gramos, el más eficiente en Colombia, y cuál es la conversión gramos de alimentos por huevo, ¿no? 123 gramos, 124, 130, 129. Entonces, ¿cuál de estos lotes es más rentable para la compañía, para la empresa? Tiene que relacionar estos resultados con el costo de alimentos. Argentina es productor de maíz y de soya y tiene el costo más bajo de alimentos. Perú y Colombia somos importadores de maíz y de soya y tenemos preocupación por los costos por kilo de huevo producido. Entonces, pero debemos ser eficientes y la eficiencia de una empresa con otra empresa se va a determinar por el costo real de los alimentos. Hoy en día estamos en época de estrés de calor. Las gallinas jadean y el jadeo no malogra el consumo de alimentos. El jadeo baja la producción de huevo, el jadeo baja el peso del huevo, la calidad de la casta, la altura de la albúmina y el crecimiento de las aves. El jadeo nos incrementa la mortalidad, nos incrementa el canibalismo, causa inmunosupresión. Entonces, de acuerdo al tiempo de exposición de las temperaturas, a la duración de temperaturas altas en la zona y a la proporción de cambio de temperaturas entre la mañana, mediodía, tarde y la noche, y la humedad relativa del aire, depende de eso cuánto va a afectar la producción. Eso va a depender. Entonces, esta foto que le coloco acá, con las gallinas y los picos abiertos en pleno jadeo, son 11, 10 y media, 11 de la mañana, las gallinas están con pleno jadeo, deshidratándose y perdiendo el dióxido de carbono y camino a la alcalosis respiratoria. Los mecanismos de defensa de las aves, existe el mecanismo por enfriamiento evaporativo, que es el jadeo, y los mecanismos de convección, radiación y conducción. El mecanismo importante cuando hay un estrés de calor no es conducción, radiación ni convección, sino enfriamiento evaporativo. La gallina extiende la superficie, trata de usar liberación de calor y el jadeo y la respiración, hay una hiperventilación pulmonar por el jadeo, ¿no? Y está evaporando agua. Y entonces hay deshidratación de las aves. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos controlar lo que nos afecta en la producción, en el ciclo largo de producción de la gallina. ¿Cuáles son nuestras herramientas? Vamos a ver. Bueno, estas son variables para ver, es como un termómetro, como un semáforo, para ver entre la humedad relativa y la temperatura. Esta es una tabla que nos va a indicar en qué momento está peligrando, en qué momento nos están afectando la producción. Esta es una tabla que lo puse como referencia, ¿no? Cuando las aves jadean por la hiperventilación, se causa una pérdida del dióxido de carbono de los pulmones.
se va, se pierde, y también se pierde el agua. ¿Y qué ocurre? Eh, Ocurre a nivel de la sangre el incremento del pH, y eso se llama alcalosis respiratoria. Y disminuye la actividad de una enzima importante para la formación de la cáscara del huevo. Y esta enzima se llama la anhidrasa carbónica. Esta es la que se afecta. Por eso que tenemos problemas de calidad de cáscara de huevo cuando hay estrés de calor. Y hay como una especie de inflamación en la glándula a nivel del útero, donde se forma la cáscara. Y disminuye la secreción de calcio y carbonato por esta glándula. Y por eso que salen cáscaras delgadas y débiles, ¿no? Este es el mecanismo más por el cual se afecta la calidad de la cáscara en época de calor. Se busca contrarrestar con el balance ácido-base de la ración. El balance sodio, cloro, sodio, potasio menos cloro, ¿no? Entonces, se busca tener de 220 a 250 mil equivalentes en las raciones. Si se logra trabajar con 250 en época de calor, es eficiente. ¿Qué podemos hacer? Hay empresas que han optado por medidas de colocar ventiladores sobre las jaulas cada 6 metros con aspersores o humidificadores para que a las horas que haya mayor calor logran refrescar los animales, logran atenuar el impacto de calor, ¿no? Para que no nos afecte con mortalidad, con baja de producción, con baja de consumo de alimentos. Entonces, estas son algunas medidas, recomendaciones de movimientos de aire. Algunos en este esquema pintan los techos de blanco, ¿ya? Otros han colocado algunos protectores sobre los techos, a base de paja, esteras, y otros han colocado pinturas, han colocado unos aislantes debajo de los Eternit. Han inyectado un aislante que permite, aquí le voy a mostrar en esta foto, cómo un impermeabilizante logra reducir la temperatura de 13 a 18 grados centígrados por haber usado un impermeabilizante en los Eternit de los techos. Eso es lo que algunos están utilizando, algunas empresas. En sí, las balcones de ambiente, balcones convencionales con ventilación natural, han hecho muchos esfuerzos, colocan también en techos, con esta calidad de techos, los tanques, los cisternas de los bebederos, realizan el flushing de las líneas de bebederos en épocas de horas de calor para que ingrese agua fresca, entierran las tuberías, tienen árboles cerca de estos tanques de agua, los sistemas de agua, para que el calor le dé agua fresca a las gallinas, ¿no? Entonces, una temperatura de 20, 24 grados, 25 grados de agua lo toma la gallina, pero una temperatura de 30 grados, 32 grados, hay un rechazo. Y si no toma, no bebe, la gallina no come y baja la producción. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Las empresas en el Perú han hecho automatización avícola. Han dejado un poco los galpones de ambiente convencional y han colocado automatización agrícola con ventilación natural, en una primera etapa, ¿no? Entonces, han hecho inversiones fuertes, son galpones en un plano aéreo, con galpones metálicos. La gallinaza cae en la parte baja, sobre el suelo, a 2 metros de altura, y
Usan silos para almacenar alimento, ya usan camiones repartidores, ya no usan sacos de alimento por sanidad, es mucho mejor. Y diferentes marcas de jaulas, ¿no? Hay en el medio 70.000 ponedoras, 60.000, hay 80.000, depende de los galpones, pero hay esa inversión que el empresario ha realizado y el técnico ha evolucionado, ha hecho un cambio. Entonces, todo es automático, reparto de alimentos, los niches, está el recojo de huevos y la seleccionadora de huevos. Entonces, todo ha cambiado el sistema de producción buscando ser eficientes, buscando una innovación tecnológica para ser competitivos en la empresa. Y eso es lo que hay. Y les he querido mostrar acá, les voy a mostrar unas fotos de unas empresas que visito en el norte y agradezco la oportunidad que me han dado de poder mostrarles, ¿no? Son galpones en altura para 70.000, 60.000 gallinas. Eh, y, esto ha maximizado el espacio de los terrenos avícolas. Eso son silos, son repartos automáticos, eh, los galpones metálicos, los coches repartidores que van y entregan por mangas a los comederos el alimento y programan 6 repartos, 7 repartos, 8 repartos para estimular el consumo del alimento. Entonces, ahí son las fotos de esos galpones piramidales de 4 pisos. Pueden ver, otra toma, recojo de las huevos automático por las bandas. Y ahí está la clasificación, la clasificadora de los huevos. ¿Vale? Se juntan 2, 3 galpones y se va a la sala de clasificación, ¿no? Entonces, ya las empresas están trabajando así y lo que le faltó, lo que le falta, es que estos galpones son ambiente natural, ¿correcto? Eh, faltan ventiladores, faltan humidificadores en el interior del galpón. Todo está con ventilación natural. Entonces, un poco más de inversión para que puedan mejorar el confort de las aves en épocas de estrés de calor, en la costa por lo menos, ¿no? Entonces, esto es así el trabajo que realizan y existen marcas Alazo, marcas Vitashman, y este es Vitashman, no, aquí son cadenas, los comederos son tipo cadena, no son mangas que reparten o coches que reparten, este es diferente, acá está el galpón, también aéreo, todo de metal y protegido con malla antipájaros, con bioseguridad, la granja, y acá tienen las gallinas, ¿no? Y los comederos, como se ven, hoy día los empresarios han invertido en hacer este tipo de instalaciones, buscando la eficiencia, buscando que las gallinas lleguen a las 90 o 100 semanas de producción en la forma eficiente, ¿no? Entonces, ahí está, una vista más de los galpones que en el norte se tienen, las empresas han hecho sus inversiones y creo que en Lima y también en Chincha han hecho inversiones, ¿no? Entonces, ahí están los galpones. Eh, he querido darles una toma para que vean que la industria ya de las jaulas o la del piso cambió hacia esa infraestructura que les estoy mostrando. Ahí está. Pero cuando tenemos una zona tropical amazónica, la climatización es obligatoria. ¿Por qué? Porque llegamos a 38, 40 grados. Hay momentos que puede llegar hasta 42 grados de temperatura. Y ahí sí podemos tener altas mortalidades. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en esta empresa? Y se optó por la climatización. Jaulas que se importaron de Brasil, Fibra, la densidad 443 centímetros cuadrados por gallina, bebederos niples de 5.5 aves por niple, y galpones de 70.000 y 60.000 gallinas. Estos son los galpones, la lista de estos galpones. Y
de 70.000 gallinas. Este galpón de 70.000 tiene todo el aislamiento en el techo y es un galpón gigante, grande, y se hizo el sistema túnel con ventilación, con ventilación negativa. Sistema túnel con ventilación negativa, climatización. Entonces, ahí tienen todos los pasadizos, los controles, las computadoras, todos los controles automáticos, porque todo está programado y reparto de alimento, está programado el funcionamiento de los ventiladores de acuerdo a los sensores, los que marcan las temperaturas. Entonces, el trabajo en sí ya es diferente en estos tipos de galpones. El galponero, el técnico, incluso la producción de huevos sale de fuera del galpón a una sola clasificación de huevos, ¿no? Aquí tenemos en esta zona los enfriadores evaporativos. Es una caída de agua, ingresa el aire, ingresa y se refrigera o se enfría en estos radiadores que semejan a radiadores. Ingresa hacia el interior aire fresco por esos enfriadores evaporativos. Aquí tenemos los grandes enfriadores evaporativos, son paneles muy grandes y tienen agua de renovación constante como un pozo independiente. Entonces, esto es lo que hace que el aire que ingrese entra fresco y recorre los 120 metros de largo en un minuto. En un minuto. El sistema funciona de esa manera. Y acá están los extractores. La cantidad de extractores, 15 extractores en 3 pisos, es por la altura de las jaulas. 6 pisos tienen las jaulas y aquí hay 70.000 gallinas y esta es una zona tropical. Aquí la inversión la hizo el empresario porque hizo primero jaulas convencionales y se pasó a jaulas climatizadas, ¿no? Entonces ahí tiene la ingeniería, el trabajo, estos son diseñados, calculados por ingenieros expertos en las construcciones, en el diseño, y dejan funcionando. Y nosotros lo que tenemos que aprender es el sistema de manejo en computadora para programar los equipos, ¿no? Tiene extracción diaria de la gallinaza hacia bolquetes y se elimina fuera de la granja a una zona de almacenamiento de gallinas. Es para evitar el problema de amoníaco. Entonces, miren la temperatura, 25.5 grados. Está en confort la gallina. ¿Cuál es la temperatura de confort? Óptima de 21 a 25 grados. Y afuera tienen 40 grados. Es eficiente el sistema, ¿no? Entonces, la temperatura óptima, 24 grados. Temperatura media aceptable, 27.9. O sea, todo esto lo programan y funcionan los extractores, funcionan los inyectores, ¿no? Los sensores, los termómetros diversos, ¿no? Tiene sala de clasificación de huevos y sus hilos para el reparto de alimentos. Y esto es un avance para la industria avícola. Y realmente, nutricionalmente, comparado con controlar el estrés de calor, se logra con el sistema de equipos de ambiente controlado. Nutricionalmente, colocar vitamina C, vitamina E, colocar betaína, colocar otros aditivos, todos son relativos. La real solución es cambiar el sistema de producción en zonas tropicales, donde las temperaturas son realmente altas, y ahí justifica la inversión. Aquí, en estos lotes de producción, la mortalidad llega en los lotes 4%, 90 semanas, en estos lotes. Y una buena producción, picos de producción, 96%. Calidad de cáscara buena. Entonces, la inversión está justificada con estas empresas, ¿no? Entonces, las recomendaciones generales es que la eficiencia de los parámetros productivos de la gallina ponedora de ciclo largo se relaciona con un buen manejo de la etapa de levante y la transición a la etapa de producción.
Los sistemas de producción son variados en nuestro país. Lo importante es lograr los objetivos fisiológicos de las gallinas ponedoras. Hay múltiples influencias en la calidad del huevo y los niveles de producción, los cuales requieren un enfoque holístico al proceso de manejo industrial de la gallina ponedora. Muchos factores hay que considerarlos. Existen innovaciones tecnológicas, como las que hemos visto en la industria de gallinas ponedoras, y lo que se busca es maximizar los resultados productivos y bioeconómicos de las empresas. Nosotros como profesionales tenemos un gran reto de 100 semanas por cada lote que llegue a nuestro cargo. Y se requiere una actualización técnica, investigación y desarrollo y innovación como profesionales. Amigos, les agradezco su atención. Esto es lo que he querido presentarles como una segunda parte de mi exposición y agradezco la invitación a Grupa. Gracias, José. Gracias, José. Vamos a dar pase a la doctora Roxana para moderar las preguntas que tuviera el auditorio. Gracias, José, nuevamente. En primer lugar, agradecerle al doctor José González. Muchísimas gracias por la gran exposición que nos ha brindado el día de hoy. Y bueno, a continuación proseguiremos con las preguntas que nos han venido haciendo los que no están en la reunión. A ver, la primera pregunta dice, el ingeniero Briceño, ¿cuándo debe proporcionarse prepostura a las aves o a qué edad la recomienda? La siguiente, ¿cuál sería el criterio para terminar el ciclo productivo? ¿70, 80 o 90 semanas? ¿Qué porcentaje de huevos rotos se espera tener a estas edades? ¿La mortalidad se incrementa de a qué valores? Una siguiente pregunta, desde el punto de vista económico, ¿cuál sería el criterio para terminar el ciclo productivo? ¿Y qué ventaja tiene emplear fosfato sódico en lugar de otros fosfatos? Son varias preguntas. Gracias, ingeniero Briceño. Muy buenas noches. El alimento de prepostura es un alimento de transición del alimento que se usa para la fase de crecimiento hacia la fase de postura. Y el objetivo principal que buscamos es proporcionar el carbonato de calcio en un mayor porcentaje para la formación del hueso medular. Ese es una adaptación para que las gallinas como que se adapten a esa granulometría del carbonato grueso para cuando tengan en las siguientes etapas un mayor porcentaje puedan ingerir normalmente el carbonato de calcio. Entonces, la prepostura lleva el objetivo del hueso medular, desarrollar el hueso medular. También tiene un nivel más alto de aminoácidos. Tiene esta etapa de prepostura hacia la fase 1A, 1B y 1C proporcionamos un nivel más alto de aminoácidos porque los consumos también van en desarrollo, van en crecimiento, en incremento de 75, 80, 88, 95 gramos van en incremento. Entonces, se proporcionan niveles más altos de aminoácidos para favorecer todo la etapa de transición que enfrenta la gallina ponedora. Entonces, prepostura, nosotros queremos tener el peso de 15 semanas de 1,350 kg y llegar a las 18 semanas con 1,450 kg. Prepostura tiene esa finalidad y ese objetivo. Independientemente del desarrollo que le hemos dado hasta la semana 16 y 17 se relaciona con una edad a administrar.
La otra parte de su pregunta, ¿en qué semana podemos finalizar o dar por finalizado el ciclo de producción? 70 semanas, 80, 90, genéticamente, 100 semanas. Esto está relacionado con varios factores desde el punto de vista técnico. Mientras yo tenga una producción que resulte en el pago bioeconómico y la empresa gane plata entre 80 y 90 semanas o 95 semanas, tenga rentabilidad, el lote es viable y eso también va de acuerdo con el precio del mercado de la colocación del producto final. Entonces, el resultado económico va a indicar que si los niveles de producción que tiene el lote a esa fecha, a esa edad, permite mantenerlos. Le comento que como una circunstancia excepcional, un cliente dejó hasta 110 semanas la producción de una gallina. Y decía que su costo-beneficio le paga la producción que tenía de 68% a esa edad. Increíble, pero hay casos de campo que he podido observar y se lo comento porque es un caso excepcional. La otra parte de la pregunta, la economía, no entendí bien la última parte, ¿podría repetirme, por favor? ¿Tiene que ver con la parte ciclo económico o algo así? La siguiente era, ¿qué porcentaje de huevos rotos se espera tener a estas edades? ¿Qué mortalidad, a qué valores se incrementa la mortalidad? En esta edad tenemos los mayores desafíos para la calidad de cáscara. Y algo que necesitamos reforzar en las aves es la vitamina D3. La vitamina D3 es importante para la digestión, el metabolismo del calcio. Si no hay vitamina D3, por más calcio que haya en la ración, no lo aprovecha. Segundo, es que el tamaño del huevo es más grande conforme la edad se acerca a 100 semanas. Los porcentajes de huevos rotos y descartes han llegado a 3% máximo. 3%. Y nuevamente le indico que lo que va a determinar la eficiencia es el resultado económico que cada empresa tenga a la edad de 90, 95 o 100 semanas. Si yo tengo un resultado económico teniendo 3% de pérdida de huevos y no tengo un resultado económico, continúo la producción. Entonces, más o menos ese es el porcentaje que tengo como referencia en problemas con calidad de cáscara, pero se está usando mucho en la zona norte la vitamina D3 como refuerzo y también los minerales orgánicos en las gallinas longevas arriba de 70 semanas. Como siguiente pregunta, dice, desde el punto de vista económico, ¿cuál sería el criterio para terminar el ciclo productivo? ¿Y qué ventajas tiene el emplear fosfato sódico en lugar de otros fosfatos? Ya, el criterio para el fin del ciclo de producción, es una industria, los costos de producción y las rentabilidades que obtiene el otro. Entonces, costo de alimento, productividad y margen de utilidad que se maneja
eso es el que va a definir si es viable económicamente y que llegó su ciclo de producción, ya no es económico, ese lote se va, no es económico, ¿no? Entonces, pero hay que hacer la evaluación técnica y otra es la evaluación económica. Están sacando, cuando los precios de los huevos del mercado están bien, normalmente los lotes están saliendo a 90 semanas de edad. Si tenemos problemas, que lo hemos pasado por la crisis económica, hay lotes que se han vendido desde 70, 75, 80 semanas. Mucho tiene que ver la rentabilidad del negocio para decir el ciclo de producción hasta acá caminó o se mantiene, ¿no? Las dos cosas, la parte técnica y la parte económica. El fosfato monosódico es el que tiene la mayor digestibilidad. Es el patrón de digestibilidad 100 hoy en día de los fosfatos. Se recomienda el uso y se usa asociado con el fosfato monocálcico. Y se puede usar el concepto de fósforo digestible en la ración. Si tiene los dos fosfatos, lo puede manejar. El concepto es la digestibilidad, la mayor biodisponibilidad como fósforo biodisponible y como fósforo digestible. Entonces, es un criterio que usan hoy en día en Europa y los resultados son buenos y los costos también, costos-beneficio, comparado con otros fosfatos que tienen menores digestibilidades. Entonces, el fósforo monosódico solo no va, sino se asocia el fósforo con el fósforo monocálcico. Y entre los dos se trabaja con el concepto de mayor digestibilidad. Una siguiente pregunta, ¿de qué manera podemos comprar en el mercado los fosfatos? Los fosfatos inorgánicos, como le mencioné en las charlas, ahí mencioné 4 fosfatos. Monocálcico, no dije el monosódico, que el ingeniero lo ha dicho ahora. El fosfato dicálcico, el monodicálcico y el tricálcico. Cada uno de ellos tiene un aporte de fósforo biodisponible por la digestibilidad de cada uno. Y en base a eso se determina el costo-beneficio en la ración, el impacto en el costo. Entonces, el nutricionista tiene que colocar en las matrices nutricionales esa digestibilidad como fósforo disponible y evaluar el costo del producto de adquisición para ver si le está ayudando un fosfato, le puede ayudar a ahorrar $2, $3 por tonelada de alimento, ¿no? Y si eso sucede es porque tiene un costo-beneficio para su empresa. Entonces, se entiende que los fosfatos modernos son los fosfatos de mayor digestibilidad y que tienen mayor competencia. Y esos son los que recibió el ingeniero con el monosódico y el monocálcico. Esos son los que tienen mayores aportes de fósforo a las raciones hoy en día, ¿no? Siguiente pregunta, ¿siempre es necesario 16 horas de luz? No necesariamente. Con 12 horas de luz, acá en el norte, se produce el huevo y se tiene persistencia, se tiene pico de producción. Pero estamos cerca de la zona ecuatorial nosotros, ¿no? Lima, Chincha está más lejos, entonces hay que tener cuidado de eso, cuántas horas de luz tenga, y también tiene que verse
si estamos dentro de estación o fuera de estación. O sea, eso también cada lote, cuando no tienen, cuando son galpones abiertos y el programa es con luz natural. Si damos 14 horas, va a responder. Va a responder. Hay empresas que recomiendan 14 horas de luz, 12 luz natural y 2 horas luz artificial, y otras 16 horas, ¿no? Entonces, puede ser el fotoperiodo, luz natural 12 horas, luz artificial a 14 horas o a 16 horas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la influencia de la latitud en los programas de luz? ¿Cuál es la influencia del parpadeo de los focos sobre las aves? Eso sí es. Hoy día se está tratando, hay un impacto, el choque de prender y apagar la luz. Por eso se usa la dimerización en los programas de luz. Y otro es evitar el impacto del brusco, de prender o apagar de forma brusca, porque afecta la formación del huevo. Puede producir huevos acinturados o huevos con deficiencia, formación en ciertas zonas de la cáscara, ¿no? Por eso es que se recomienda la dimerización con los programas de luz. Anochecer natural, amanecer natural. Eso es más o menos lo que se está buscando, ¿no?